de conectarla, pues perfecto, ¿vale? Pero el webinar lo grabaremos y lo colgaremos en YouTube, en la plataforma de la PTEC, para que pueda ser visualizado con posterioridad. Decía que este webinar desde la plataforma nos enorgullece mucho poder organizarlo. Creemos que este tipo de iniciativas, como la que vais a conocer hoy, es de gran interés para el sector construcción, tener lugares de testeo, lugares de innovación donde se puedan probar este tipo de materiales, este tipo de sensores en lugares, en infraestructuras, en edificios y demás. Yo creo que es de gran interés para el sector construcción. Y esta iniciativa que lidera Tecnalia y que vais a conocer, yo creo que es de gran importancia. Contamos con la presencia de Olga Alonso, de Tecnalia, que va a realizar una presentación general del proyecto. Tras Olga, participará Víctor García, de la empresa Tecnes, que nos comentará un poco la sensórica e infraestructuras que se ha utilizado en el proyecto de Vizcaya de corredor conectado. Y por último participará Raúl Arrieta, que nos visualizará o nos mostrará de la empresa Plain Concepts cómo se ven los datos que se obtienen dentro de la infraestructura. Yo creo que es un webinar muy interesante y agradecer de nuevo a Tecnalia que haya contado con la plataforma para esta organización. Sin más, Olga, te doy la palabra y escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, también por nuestra parte, Carlos, muchas gracias a la Plataforma Tecnológica de la Construcción por habernos invitado y participar aquí en este webinar que nos permite exponer el alcance de este proyecto. Bueno, un poco por situaros, yo soy Olga Alonso y trabajo dentro del Laboratorio de Tecnologías Digitales de Tecnalia. Y dentro de lo que es este área tenemos varios proyectos enfocados en sensórica, infraestructuras, etcétera, etcétera. En el día de hoy os vamos a hablar del Vizcaya Connected Corridor, que así es el título del proyecto, BCC. Y como podéis ver aquí en el índice, pues un poco el desglose general consta de la parte del Data Lake, de la parte de CCCAM y de Smart Infrastructures. Un poco el porqué del BCC, el porqué de este proyecto del Vizcaya Connected Corridor. Pues una de las razones está vinculada a todo el tema de las políticas. El driver principal son las políticas europeas. Así pues, cabe mencionar el Pacto Verde Europeo, que una de las limitaciones que indica es que hay que reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% las provenientes del transporte para el 2050. Asimismo, pues conoceréis también los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podéis ver aquí en la traspa, que son 17 objetivos que de una manera u otra también están vinculados con el tema de la movilidad y la reducción del calentamiento global climático que estamos sufriendo. Y ya más en concreto, con el proyecto como tal, pues a principios del 2020 se presentó el Plan de Innovación de Infraestructuras Viarias de Vizcaya del 2020 al 2023. Y dentro de varias líneas tecnológicas donde se encajan varios proyectos, en el área de ITS avanzados pues está contemplado este proyecto, el Vizcaya Connected Corridor. Como podéis ver, las tendencias tecnológicas actuales... ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, continúo. Como podéis... Sí, se te ha ido el micro ahora, Olga. Por lo menos yo no te escucho. Sí, estás muteada, Olga, de repente, pero no sé. Ah, pues no he tocado ni nada. ¿Ahora me oís? Ya está, sí. Sí, sí. Ah, pues no había tocado, no sé que yo sea consciente, vamos.
Bueno, continúo. En cuanto a las tendencias tecnológicas, como os estaba diciendo, bueno, pues todos conoceréis, ¿no?, el tema del car sharing o share mobility, coche compartido, cada vez se tiende más a compartir coche, el tema del vehículo autónomo, la tendencia hacia él, a pesar de las dificultades que tiene este paradigma, la conectividad o incluso la presencia cada día más de vehículos híbridos y vehículos eléctricos, enchufables, etcétera, etcétera. Estas son un poco las tendencias actuales y ya hay estudios que dicen que la tendencia del vehículo autónomo va increciendo y que por lo tanto, pues, debido a esta conectividad, pues todos los datos que van a circular pues son de gran beneficio, sobre todo para fabricantes y consumidores, aseguradoras, etcétera, a pesar también de sus contras, todo tiene sus pros y sus contras. Además, ya centrándonos en el proyecto, el Vizcaya Connected Corridor, como os he adelantado antes, que os he hecho mención en la Diputación Foral de Vizcaya, precisamente porque esto es un proyecto que es un acuerdo de colaboración entre Tecnalia y la Diputación Foral, es decir, donde ambas partes coinvertimos. El proyecto como tal es un corredor Living Lab, donde hay a disposición 1.200 kilómetros de carreteras, tanto autopistas como autovías, para utilizarlo como un laboratorio de ensayos, lo mismo que para probar tecnologías, también para validar y ensayar productos y materiales. No deja de ser un entorno de investigación que está vinculado con la movilidad y las infraestructuras inteligentes. Y como también os había comentado, pues esto lo voy a pasar muy rápido, el plan de innovación de infraestructuras viarias de la Diputación Foral de Vizcaya, que está vigente, pues aquí dentro de la LT1, como os decía, es donde está presente este proyecto. El objetivo como tal de... Ha vuelto a ocurrir, Olga, no sé si... Sí, Olga, te ha vuelto a mutear. ¿Ahora? Sí, yo creo que alguien te mutea sin querer, Olga. Sí, yo creo que también, sí. Pero bueno, a ver si no vuelve a ocurrir. No sé dónde se habrá cortado, pero lo que estaba diciendo ahora es que el objetivo del proyecto es dinamizar la innovación tecnológica, como está aquí expresado, de las infraestructuras y la movilidad del futuro de cara pues a ir mejorando y adquiriendo mayor desarrollo tecnológico y acceso al mercado de materiales y equipos del futuro, posicionando a Vizcaya sobre todo en el sector que le corresponde, y de manera que nos posicionamos en nuevas oportunidades de mercado y nichos de negocio. Te ha vuelto a mutear. Ahora ya otra vez. Vale, dentro de los ámbitos tecnológicos tenemos dentro del proyecto lo que son estas tres patas, ¿no? La parte de movilidad cooperativa y conectada, infraestructuras inteligentes y movilidad eléctrica. Y los ámbitos de trabajo que están vinculados a estas tecnologías, pues son, por un lado, el testing y la certificación, de lo que hablábamos, ¿no? Productos y materiales innovadores conllevan una necesidad de pruebas y validación en los procesos de testing y certificación, que son interesantes sobre todo de cara a las empresas para poder poner sus productos en el mercado. Es interesante la parte de la posibilidad del I+D+I, dado que son productos innovadores, pueden participar en propuestas de I+D. Y de cara a la normativa y regulación, los ámbitos de trabajo que se generan, pues nuevos productos tienen la necesidad de desarrollar nuevas normas
que regulen y mejoren las existentes, si alguna de ellas se puede adecuar, y de manera que se cumpla la seguridad necesaria. Y por otro lado, pues ya finalmente es la difusión, ¿no? La difusión de los alcances que se pueden ir obteniendo dentro del proyecto, tanto de cara al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías como a la validación de nuevos productos y sistemas en el mercado. Por tanto, las tecnologías que podemos implementar estarían dentro de este marco que veis aquí. Podrían ser tecnologías digitales, podrían estar relacionadas con los propios materiales, como vengo haciendo mención, o podrían estar relacionadas con la parte de fabricación. Aquí tampoco voy a entrar a detallar porque... Y los despliegues tecnológicos del proyecto, bueno, antes veíais una traspa que hacía referencia a la movilidad conectada eléctrica y las infraestructuras seguras y un despliegue de esa traspa sería esta, ¿no? La parte de movilidad conectada y autónoma iría con este cuadro en amarillo, que es el CCAM, que está vinculado con todas las balizas que estamos ya instalando en la A8 y AP8, con los OBUS, con la implementación y desarrollo del software del CITS y la integración de todo el sistema. Por otro lado, en la parte de infraestructuras seguras o Smart Infrastructures estaría la parte de sensórica IoT, IoT Gateway, IoT Hub, que aquí es donde participarán luego mis compañeros, tanto Víctor como Raúl. Y por otro lado, la implementación y desarrollo del Data Lake, que está basado en una arquitectura Big Data, que será como lo que hace es capturar todos los datos que provienen tanto de las balizas o de los sensores que están instalados en campo, como de cámaras que pueda haber o incluso otros dispositivos que se puedan dotar en las infraestructuras de cara a que esos datos se vuelquen en este Data Hub. Por lo tanto, todos estos despliegues tecnológicos de los que estamos hablando, pues es posible implementarlos a lo largo de estos 1.200 kilómetros de carretera que están bajo el paraguas de la Diputación Foral de Vizcaya, como os he comentado antes. Y dentro del proyecto también hay una parte de difusión de cara pues, a exponer los resultados y avances que se van logrando. Esta difusión tenemos un lugar determinado donde se va a llevar a cabo, que en este caso es el Centro de Control de Archanda. Y bueno, pues la idea es llevar allí conferencias, poner en común los avances, cualquier fabricante que quiera exponer algo relacionado con el proyecto lo puede hacer, etcétera, etcétera. Hemos también desarrollado una página web a la que podéis acceder, está aquí el enlace. Todavía nos falta completarla y traducirla al euskera y al inglés, pero bueno, ahí hemos incorporado uno de los proyectos donde se va a integrar como demostrador el BCC, hay noticias, se ve quiénes son las personas que están trabajando junto con, o sea, entidades o empresas que están trabajando junto con nosotros en el desarrollo de este proyecto, etcétera, etcétera, que si queréis pues podéis echarle un vistazo. Un poco ahora os voy a explicar las tripas, pero tampoco con demasiado detalle de la arquitectura Big Data del Data Lake, para que pues, sepáis un poco en qué consiste lo que vamos a desplegar aquí. Todos los datos, como os decía antes, que provienen tanto de las balizas, como podéis ver ahí, las RSUs, como de cámaras, como incluso datos que podamos adquirir de TomTom o de cualquier otro proveedor, pueden visualizarse en este Data Lake a través de distintas aplicaciones y herramientas de visualización, como puede ser el Kibana. Luego, bueno, pues dentro del propio Data Lake hay una fase de procesamiento y de
de extracción de datos, que yo ahí ya no me voy a meter. Esto igual Raúl puede comentar luego algo en cuanto a tecnologías similares a estas en la parte que a él le toca. Y en la parte del CCAM, como podéis ver, pues colaboradores están tanto Gertec como CAPS. CAPS es nuestro proveedor de estas RSUs y de los OBUs. Y son los encargados de desarrollar el centro de movilidad y control de movilidad conectada, el centro de control de movilidad conectada, que ya está en su fase de pruebas. Y se han colocado también, que sepáis, las 3 primeras balizas dentro del propio corredor. Y estamos ya trabajando en la colocación de un paquete de 11 siguientes. En total, el alcance de este proyecto son 25. Aquí podéis ver en el mapa lo que es el alcance donde van a ir estos dispositivos en concreto, que va desde la zona de Ugaldebieta hasta casi la Muga con Donosti, después del túnel de Zaldívar. Y ya un poco por encima, los equipos que se están instalando son de este tipo. Las RSUs que podéis ver ahí son RSUs duales, que es decir, que el sistema de comunicaciones puede ser tanto ITS-G5 como 5G. En este caso vamos a comenzar con ITS-G5, haciendo pruebas con ITS-G5. Y luego los OBUs, que son los equipos embarcados que van en los vehículos, pues son las cajas que podéis ver ahí, que llevan un HMI, que va a ser a modo de tablet, que se pondrá en la zona del salpicadero y se puede visualizar los mapas cuando entren en comunicación con la propia baliza al paso del vehículo por dicha zona de infraestructura donde esté ubicada la RSU. Los casos de uso que vamos a implementar CV2X en cuanto a la mensajería que va a haber de comunicaciones entre infraestructura vehículo y vehículo van a ser del tipo que podéis ver aquí, notificaciones de situaciones peligrosas o de señalización. Bueno, pues en general, pues si hay presencia de algún coche en emergencia, advertencias de condiciones climatológicas, etcétera, o vehículo parado que esté generando pues atasco, bueno, pues las típicas. La arquitectura funcional de todo este sistema consta como si fuese de 2 fases, como podéis ver aquí. La fase 1 consiste en la implantación del ecosistema de servicios CITS. Ese ecosistema está formado por 2 motores que lo que hacen es tomar datos de una fuente de datos definida para obtener la solución de gestión, que en este caso se va a llamar C-Traficoa. Y todo esto que lo implementa Gertec va al CCM de CAPS, que son los que nos proveen estas balizas y los OBUs, y conectan directamente con el ecosistema de servicios CITS. Una vez que tenemos montado lo que es esta fase 1, dado que actualmente la Diputación Foral de Vizcaya tiene una serie de centros de control desde donde se lleva toda la gestión de las carreteras, pues la idea es integrarlo todo también ahí. Así en general, la arquitectura del proyecto como tal, bueno, antes habéis visto la parte de arriba de la diapositiva, que es el Data Hub o Data Lake, que es la parte rosa, a donde llegarán todos los datos, los que provienen de las balizas que os he comentado antes, la caja azul también, que no hemos añadido, como estamos en la parte de movilidad conectada y cooperativa, no hemos añadido el contenido ahí de Smart Safe Roads. Pero bueno, es todos los datos que provienen de las infraestructuras inteligentes, que más adelante volveréis a ver esta transparencia con ello incluido. Y todos los datos que se van a generar ahí, bueno, pues no dejan de ser un entorno experimental que pueden estar y estarán a disposición del que lo pueda solicitar. En cuanto a la parte de Smart Infrastructures, esto ya lo voy a pasar muy por delante porque es lo que van a poner en común mis compañeros Víctor y Raúl.
Tenemos 4 infraestructuras ya dotadas de sensores, que son el viaducto de Cucularra, el corredor del Cadagua, Arraiz, y está en vistas de ello un tramo de la autopista A8. Esto lo comentará luego él. Y finalmente, lo que sí que os quiero mencionar es que todas estas infraestructuras donde van sensores colocados van a aparecer desplegadas en una plataforma a modo de generar a futuro un gemelo digital. De tal manera que estos sensores, que van a ser sensores IoT, los datos llegan a un IoT Hub que están en la plataforma Azure, y estos datos aparecerán también volcados en esta plataforma de la que os estoy hablando, de manera que podamos tener una visualización como la que veis aquí, que es la primera que tenemos preparada ya. Aquí podéis ver la visualización del viaducto de Cucularra con los sensores instalados y las gráficas que nos aparecen a modo temporal, con los resultados que se van obteniendo. En este caso, hay instalados allí unos acelerómetros. Esta es la misma transparencia que habéis visto antes, y aquí ya podéis ver la parte en azul, porque estamos en la parte de infraestructuras, donde hace referencia a lo que ya os he comentado. Y bueno, ahora, si os parece, doy paso a mi compañero Víctor de Tecnes, o si queréis hacer alguna pregunta antes. ¿Se puede hablar? Sí, sí. Sí. Puedes hacer la Hola. pregunta ahora, Jesús, o más tarde. Pero Vale, vamos, si claro, queréis ahora, adelante. como queráis. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo estoy muy interesado en saber qué medís. Es decir, está claro todo el tema de comunicación, de avisos y tal. Ahora has hecho un comentario final relacionado con el caso del puente. Entonces, además de transmitir todo, primero, ¿qué medís? ¿Qué tipo o qué os interesa medir? ¿Cuáles son los objetivos de lo que se pretende obtener? Y luego, ¿qué tratamiento posterior de esa información está prevista? Bueno, yo en concreto, esto creo que igual lo vas a ver más claro en la siguiente exposición que va a hacer Víctor, porque va a hablar realmente de estos sensores que medimos. Ahí en lo que hemos visualizado del viaducto de Cucularra, hay colocados unos acelerómetros y lo que se están midiendo son vibraciones. La idea es monitorizar las infraestructuras e ir teniendo resultados, pues, de cara a mantenimiento predictivo, a futuro, o a posibles actuaciones que haya que hacer, y ya tienes datos previos con respecto a esos datos que has ido obteniendo. Es sobre todo pues, para un mantenimiento predictivo de la infraestructura. Un poco en detalle qué más medimos en las otras infraestructuras que hemos dotado de sensores. Yo creo que no lo voy a avanzar, porque si no le voy a quitar la presentación a Víctor. Igual se lo vamos a dejar a él y él te va a explicar muy bien y en detalle el alcance de esos sensores, que hacemos con ellos, los datos que arrojan y la visualización en gráficas de esos resultados. Te paso la palabra, Víctor. Vale. Muchas gracias, Olga. Buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la plataforma la posibilidad de participar en estas jornadas, y por supuesto a Tecnalia, que es quien ha liderado este proyecto y ha confiado en Tecnes para este apartado, que es el que tiene que ver con los sensores instalados en las distintas infraestructuras. Sensores, entendiéndolos como sensores asociados al funcionamiento de la infraestructura civil. Vale, os voy a compartir, a ver si soy capaz, una presentación. Vale. Sin más, una breve introducción a Tecnalia. Creo que no hace falta que lo presente nadie, porque es seguramente conocido. Tecnes, brevemente, nosotros nos dedicamos al mundo de a la ingeniería asociada a la infraestructura de puentes existentes, puentes, túneles o cualquier obra que está en servicio, y una de las ramas que tiene importancia dentro del día a día de Tecnes es la parte de instrumentación, monitorización y auscultación, que es esta parte del trabajo que hace Tecnes, es el que nos ha puesto en contacto, en colaboración junto con Tecnalia, para el desarrollo de los trabajos que vamos a ver a continuación.
cómo se podía, o sea, como se veía en las transparencias que ha presentado anteriormente Olga, dentro del proyecto del PCC se optó o se decidió el instrumentar de modo piloto dentro del marco del proyecto lo que era una estructura, o sea, un puente, un talud y un túnel, ¿no? Y entonces una serie de agentes tomaron una serie de decisiones en relación a cuáles de estos elementos tenían que ser y dentro de estos elementos qué se quería medir, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo a continuación de una manera muy rápida es cuáles son, qué estructura, qué talud y qué túneles han sido los seleccionados y dentro de estos qué tipo de sensores o de tecnologías se han utilizado y qué cosas se están midiendo, ¿vale? Por empezar por la estructura que se optó, para utilizar en este caso es un viaducto nuevo en la zona del nudo de Cucularra de reciente construcción y la idea era utilizar o se tomó la decisión de medir las vibraciones dentro de la estructura con el fin de analizar la evolución la evolución de la modificación de las frecuencias propias de vibración del puente. Entendiendo que de esta manera se puede decidir o se puede observar si las características digamos, de rigidez de la estructura, apoyos, puntas, pilas y tablero se ven modificadas en el tiempo. En concreto, se optó por colocar todos los acelerómetros triaxiales en las posiciones que estáis viendo y se decidió a modo también de disponer de un entorno de pruebas para la colocación en este viaducto o en el entorno de otros sensores, de desplegar una red LoRa que permitiera incorporar sensores a este ámbito de la infraestructura con el fin de poder ir incorporando nuevos sensores con el paso del tiempo. Aquí veréis fotos de la ubicación del sensor. Los acelerómetros están midiendo con frecuencias de 100 Hz con unos rangos de medida, como veis ahí, de más o menos 2G y toda la comunicación está montada sobre una infraestructura de comunicaciones LoRaWAN, entendiendo por una infraestructura de comunicaciones en el ámbito de la estructura. Una vez que las lecturas se realizan en el ámbito de la estructura, estas lecturas son elevadas mediante una comunicación telefónica a la plataforma Azure, en la que después se procesan, visualizan y analizan los datos, como después nos comentará Raúl, ¿no? O sea, en este sentido, el ámbito del trabajo de Tecnes radica en la instalación de toda la infraestructura en campo que permite realizar las mediciones para que estas mediciones sean enviadas mediante MQTT a la plataforma Azure para su posterior visualización. A pesar de eso, y con el fin de dar un poco más de importancia o relevancia a la presentación, pues aquí aparecen unas gráficas que no tienen nada que ver en cuanto a calidad, son gráficas de trabajo, pues en este caso, de distintas evoluciones de frecuencia de cada uno de los ejes de uno de los acelerómetros. Esta infraestructura lleva ya 3 meses, que si mal no recuerdo, funcionando perfectamente, enviando los datos y en situación de ser utilizada en la medida de incorporar nuevos sensores a la estructura o al ámbito de la estructura para la obtención de datos de la naturaleza que se estimen oportunos. Por otro lado, se decidió que había que instrumentar algo en el ámbito de un talud o de superficie, ¿no? O sea, teníamos una estructura, teníamos un túnel y se quería tener información en un talud. En este caso es un talud que está en las cercanías del enlace de Cadagua, de la USM, y aquí se decidió en un piezómetro y en un inclinómetro geotécnico existente hacer una captura en tiempo real de los datos de ambos dispositivos. En el caso del piezómetro, pues lo que se optó es por simplemente un piezómetro en el que se están tomando datos con unas frecuencias de cada 15 minutos. Tenemos un dato y con la misma secuencia que en el caso anterior, nosotros recogemos los datos y son elevados a la plataforma de Azure para su posterior visualización. Y en el caso del inclinómetro se optó por la colocación de un inclinómetro de cadena con sensores colocados cada metro hasta una profundidad de 27 metros
con el que podemos obtener la modificación en tiempo, el estado de la deformación de ese tubo inclinométrico en tiempo real, con unos periodos de medición que están establecidos cada 15 minutos. Lo mismo, la comunicación entre los sensores y el gateway están basados en el protocolo LoRa con este sistema de comunicaciones, que es el que se decidió utilizar en las 3 implantaciones, porque es un sistema que va a permitir en el ámbito, o sea, a posteriori, añadir nuevos sensores en el ámbito de la ubicación de estas infraestructuras si así se entendiera oportuno. Aquí veis fotografías tanto del piezómetro como de la cadena inclinométrica que se han conectado, así como una serie de las fotos de las electrónicas que se utilizan para la captura e interrogación de los datos con la frecuencia mencionada. Y por último, aquí veis algunas gráficas de evolución, gráficas que después podremos ver o que ahora nos enseñará con más calidad y ya, digamos, con una interfaz más de explotación en el ámbito de Azure. Y por último, tenemos la instrumentación instalada en la caverna de Arraid. Es el túnel de Arraid sentido Cantabria, en la zona en donde el túnel se abre tiene 2 patas con una salida hacia la 8. En esta zona se han colocado, por un lado, una serie de placas extensométricas en el hormigón del revestimiento, cuya finalidad es medir la evolución del estado tensional de este revestimiento con el paso del tiempo. Y al igual que también se han instalado algunos sensores de temperatura y humedad, como en las anteriores implantaciones, y también se instalaron unas que no están conectados, obviamente, son una serie de mini prismas que se leen con una frecuencia, creo que son semestrales, mediante unas estaciones robotizadas colocadas ad hoc, ¿vale? Pues aquí veis unas fotos de los mini prismas, así como unas fotos de las largas extensométricas colocadas en el revestimiento del túnel, y al igual que en el caso anterior, unas gráficas de evolución, y comentaros que también está toda la comunicación entre los sensores y las electrónicas de envío están soportadas en el entorno de una red de comunicación LoRa que nos permitiría, llegado el caso, en el ámbito del túnel, añadir nuevos sensores, bien por parte de Tecnalia o cualquier otro agente que la Diputación entendiera oportuno. Y con esto, por mi parte, daría por finalizada la presentación, y si tenéis alguna duda que os pueda aclarar, pues estaría encantado de hacerlo. Vale, pues si Pues queréis, si no hay pasamos a la ninguna presentación duda. de Raúl, si no hay preguntas, y luego damos otro turno. Gracias, Raúl. Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla un momentito. Vale, ¿me decís si veis por allí? Perfecto. Sí, Vale. se ve bien. Perfecto. Bueno, me presento un poco, ¿vale? En primer lugar, pues agradecer a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, a Tecnalia por liderar este proyecto, a Tecnes por ser unos buenos compañeros de viaje, y en general por darnos esta oportunidad de compartir un rato con vosotros y contar este proyecto, que es bastante interesante. Bueno, me presento un poco para que me conozcáis y para que podáis entender un poco por qué estamos aquí y qué es lo que intentamos aportar, aunque ya he hecho una pequeña introducción Olga y Víctor. Vale, yo soy Raúl Arrieta, soy Engineering Manager de una de las unidades de Plain Concepts, y Plain Concepts, para los que no tengáis en el radar, pues es una consultora tecnológica que fue fundada en 2006 por 4 MVPs de Microsoft, con el objetivo, pues, de desarrollar y facilitar a todo tipo de empresas la adopción de nuevas tecnologías destinadas a mejorar la productividad y sus procesos. Actualmente, pues ya no son 4 MVPs, hemos ido creciendo un poquito, ya somos 450 personas distribuidas en 14 oficinas por todo el mundo, tenemos más de 2.000 proyectos a nuestras espaldas,
de distinto tipo, inteligencia artificial, plataformas de datos, aplicaciones web, IoT, realidad aumentada y mixta. Y luego también pues ayudamos en formaciones y consultoría. Y bueno, como os decía, históricamente sí que hemos estado muy ligados a tecnologías de Microsoft y respecto a eso pues hemos ido recibiendo distintos reconocimientos por ello. ¿Vale? Una vez que ya os he puesto en situación, retomamos el escenario donde nos hemos quedado con Víctor. ¿Vale? Actualmente contamos con 3 infraestructuras que están ya instrumentadas, una cuarta que estamos en ello, y necesitábamos plantear una solución para poder almacenar y explotar esa información que se estaba recogiendo en los distintos sensores. ¿Vale? Para ello se valoraron distintas opciones, teniendo en cuenta los requisitos del proyecto, y finalmente se optó por una plataforma en la nube basada en los servicios de Azure. ¿Vale? Para ello, y para tomar esta decisión, era necesario tener en cuenta distintos puntos. Por un lado, la estandarización de protocolos. Hay que tener en cuenta que partimos de un escenario con un ecosistema en el que cohabitan dispositivos de distintos fabricantes, y por esta razón pues es fundamental contar con protocolos estándares que faciliten la integración de estos dispositivos. Vale, en este caso, como ha adelantado Víctor, se ha optado por MQTT, que es uno de los protocolos de mensajería más extendidos en este tipo de soluciones. Y bueno, pues, nos daba soporte la plataforma en la nube de Microsoft. En segundo lugar, era muy importante todo lo relacionado con temas de seguridad, no únicamente en el almacenamiento, también en el envío de la información desde los sensores hasta la nube, para tener en todo momento trazabilidad y mecanismos que nos permitan identificar quién envía la información y en todo momento pues, detectar anomalías en la información enviada. En el caso de que un dispositivo se viese comprometido por lo que fuera, pues evitar que pueda llegar a acceder a información o pueda inyectar información que nos pueda falsear datos y demás. Este mecanismo también nos lo proveía la plataforma. Y luego, muy importante, todo lo relacionado con la propiedad de la información. ¿Vale? Por medio de esto sacamos de la ecuación unas cuantas plataformas de tercero, porque en ocasiones puede resultar algo oscuro saber dónde se encuentra la información o quién accede a ella, y para nosotros era muy importante controlar todo el ciclo de vida del dato, desde su ingesta en bruto, pasando por todas las fases hasta su explotación, y poder decidir en todo momento dónde almacenar esa información y quién, cuándo y cómo va a poder acceder a ella. Y luego, pues lo que siempre tiene el comodín de las plataformas en la nube, que es la flexibilidad y disponibilidad que ofrecen a la hora de escalar, que teniendo una instalación on-prem, pues es necesario aprovisionar el hardware, instalarlo, configurarlo, y no es un proceso trivial, y la nube la verdad es que facilita mucho ese proceso. Una vez decidido ya que nos íbamos a una plataforma en la nube, pues era aterrizar un poco en qué mecanismos íbamos a utilizar para las distintas capas. Ahora vamos a ir viendo las 3 capas que tenemos en este momento soportadas en la nube, lo que sería la ingesta, almacenamiento y explotación de la información. ¿Vale? En la parte de ingesta, pues utilizamos un recurso de Azure, no quiero entrar mucho en detalle, que se llama IoT Hub, que básicamente, por decirlo así rápido, es un sistema de colas de mensajería con una capa por encima que facilita la gestión de escenarios específicos de IoT. Tiene detalles pues, que nos permite registrar, por ejemplo, dispositivos de forma independiente, que está relacionado con el tema de trazabilidad de la información ingestada que os comentaba antes, comunicación bidireccional, no únicamente de los dispositivos mandando telemetría a la nube, sino que desde la nube podemos mandar comandos a los dispositivos solicitando recalibraciones, resets y cosas sin tener que llegar a ir al lugar. Y luego tiene también soporte para un tipo de escenarios que a día de hoy todavía no tenemos, pero que son los escenarios edge, que básicamente ahora estamos ingiriendo información, almacenándola y explotándola en la nube, y en la nube es donde tomamos decisiones de qué es lo que va a ocurrir, y lo que podemos hacer es delegar esa toma de decisiones al otro extremo, directamente a donde se encuentran los sensores, y decir, pues, por ejemplo, que si estamos detectando que hay tráfico muy denso en un túnel, pues que nos cambie automáticamente la señalización de velocidad y que nos mande una notificación o este tipo de cosas. Luego, a la hora de almacenar, hemos planteado 2 capas de almacenamiento. Una caliente, que se suele llamar, que ofrece información procesada, no en bruto, procesada ya un poquito limpiada y prácticamente en tiempo real. Y luego una más fría, que es donde se almacena la información en bruto para su posterior utilización. ¿Vale?
Para la capa caliente utilizamos una base de datos de series temporales. Igual os suena que hay distintos tipos de bases de datos, relacionales, documentales. Pues hay unas específicas que son las de series temporales, que básicamente están especializadas en almacenar información o medidas que van variando a lo largo del tiempo y son muy versátiles porque ofrecen una gran velocidad de acceso a volúmenes muy grandes de datos, mecanismos de agregación temporal también bastante rápidos. Entonces, es una solución bastante interesante para este tipo de plataformas y para este tipo de datos concretamente. Y luego para la capa fría, pues básicamente un data lake, como comentaba Olga, donde se archiva esa información en bruto, que lo importante es que la información tal cual llega en bruto la almacenemos y que esté estructurada, que esté clasificada por dispositivos, fechas y que esa información permanezca inmutable. ¿Vale? Que luego en el marco de experimentos, de análisis, de cosas que queramos hacer, pues saquemos esa información y la trabajemos ahí, pero que en todo momento esa información en bruto se mantenga inmutable y tener muy controlado la seguridad de acceso de quién accede y la trazabilidad de quién está haciendo qué con esa información. Y luego, desde el punto de vista de explotación, a día de hoy pues tenemos básicamente un escenario de monitorización con Grafana, ¿vale? Que voy a intentar compartir. Vale, os comparto. Esto es directamente una aplicación web que se llama Grafana. No sé si la podéis ver. ¿Se puede ver una página web donde estoy desplegando selectores? Sí, sí se ve. Sí. Vale, pues básicamente aquí es donde podemos explotar a día de hoy toda la información que nos está llegando. Pues aquí tenemos de las últimas 24 horas, pues podríamos ver de las últimas 3 horas y podemos jugar y decir, quiero ver únicamente los datos del acelerómetro 1 y de un inclinómetro. Y con esto pues podemos ver, por ejemplo, en el eje X el mínimo y el máximo que nos está mandando este acelerómetro, el 1. En el eje Y, que estaría por aquí abajo, pues lo mismo, los datos que nos están llegando. O en el eje Z, aquí están los hercios, que es la otra medida que se estaba midiendo. Tenemos por aquí, si no me equivoco, el piezómetro. No tenemos datos en este momento, tendría que revisar. O el inclinómetro, por ejemplo, con los distintos datos que nos han ido mandando. ¿Vale? Este es uno de los inclinómetros que tenemos, pues podemos mostrar más. Entonces, la idea es que desde esta pantalla pues podemos un poco monitorizar la información que tenemos y ir viendo. Pues este es el inclinómetro en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, en las últimas 3 horas, los valores que han ido enviando. ¿Vale? Y a día de hoy este es un poco el escenario de explotación que tenemos. Y la idea es que esto vaya evolucionando a escenarios más complejos, ¿vale? Pues añadiendo más infraestructuras instrumentadas, pues también se puede contar con más fuentes de datos, pues con datos de bases de datos donde tengamos registradas, pues por ejemplo, distintas obras que se estén acometiendo o sistemas existentes como SCADAs o MES, servicios de terceros que nos puedan proveer, pues no lo sé, APIs a las que conectarnos y extraer información meteorológica o intervenciones de los equipos de emergencia y cruzar esa información para tomar o extraer conclusiones. Y básicamente con la idea de dar herramientas que aporten valor y faciliten la toma de decisiones, porque realmente el fin de esto es recogemos datos, pero con una razón de ser. Por un lado estaba todo el tema de los gemelos digitales con modelos BIM en 3D, que ha enseñado un poco Olga y que es una forma de visualizar la información y de tener por medio de testigos en tiempo real esos datos y poder jugar con distintos periodos. Se pueden crear sistemas de motores de reglas o modelos de machine learning que puedan ayudar pues, a la prevención, pues, detectando incidencias en carreteras, que permitan realizar acciones de forma automática, como hemos dicho, cambiando la señalización. Y ese tipo de ideas, está por ahí también todo el tema de comunicación, vehículo, infraestructura. Y un poco yo creo que hasta aquí es lo que tenía para enseñar. No sé si tenéis alguna duda. Pues muchas gracias, Raúl. No sé si con esto ha contestado tu pregunta, Jesús, que decías antes.
yo creo que más allá también de saber qué se está viendo, qué datos están obteniendo, sino es un poco también la presentación de la iniciativa, ¿no? Yo creo que lo importante de la iniciativa, como este modelo de colaboración entre Tecnalia y el Gobierno vasco o la Diputación, pues yo creo que es un ejemplo de que yo creo que en muchas ocasiones deberíamos tener más modelos de estos en otras infraestructuras y demás para poder probar, como decíais antes, los nuevos desarrollos I+D y las nuevos desarrollos, ¿no? En general. Entonces, no sé, Jesús, si quieres, Jesús Rodríguez Santiago, no sé si te ha contestado la pregunta que antes hacías o algún otro queréis participar. A mí, desde Prefiero luego, que me parece una iniciativa súper interesante, una iniciativa necesaria y ojalá surjan mucho más iniciativas en esta línea. prefiero que hable algún otro y en todo caso al final quiera hacer algún comentario. Gracias, Jesús. Manuel Menéndez, creo que ha levantado la mano. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Soy Manuel Menéndez de Vías y Construcciones. Lo primero, bueno, agradecer a la PTEC y a los socios de este proyecto la presentación. Y yo simplemente una pregunta muy rápida y muy fácil. O sea, sí es verdad que joder, es muy buena idea y el tener este Living Lab de 1.200 kilómetros pues es una suerte. Entonces mi pregunta es si cualquiera de nosotros estuviese interesado en probar alguna nueva tecnología, algún nuevo desarrollo dentro de este Living Lab, ¿habría posibilidad? ¿O es algo que es un acuerdo de Tecnalia y el gobierno vasco y demás y no habría posibilidad? Sí, te contesto. Sí que habría posibilidad. De hecho, de ello se trata, de poder ponerlo para que fabricantes, empresas, asociaciones, centros tecnológicos puedan explotarlo. ¿Hay posibilidad? Desde luego que sí. Y el mecanismo para llevarlo a cabo sería ponerse en contacto con Tecnalia. Muy bien. Muchas gracias. Nada. No sé si tenéis alguna participación más. Jesús mantiene la mano levantada. Si quieres, Jesús, por favor, adelante. No, bueno, gracias a los tres que habéis hecho las presentaciones. Con las presentaciones de Víctor y de Raúl me ha quedado más claro lo que inicialmente pregunté. Quizás en la última presentación la pregunta estaría relacionada, recibís información, tratáis esa información, se enfrenta respecto a algunos modelos, estoy pensando en los taludes, en los túneles, en los puentes, enfrentáis esos resultados con algunos valores previstos, de manera que puedan saltar alarmas, etcétera. Es decir, hay unos modelos ingenieriles contra los que la información que recibe el sistema permite con cierta inteligencia tratarlos de cara a generar alarmas o a generar avisos desde el punto de vista de comportamiento del puente, de comportamiento del túnel o de los taludes, por ejemplo. Actualmente no. En este momento, hasta donde yo sé, salvo que Olga me corrija, en este momento no se está haciendo ese tipo de explotación, pero sí que es viable. O sea, son casos que se podrían hacer. Con Tecnalia hemos colaborado en otro tipo de proyectos que se han hecho cosas muy interesantes y de este tipo. Gracias. Nada. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, pues poco más. La verdad que ha habido una asistencia muy alta. Estamos ahora mismo conectados 52, 53 personas estábamos conectadas. Pues agradecer de nuevo a Tecnalia, a Tecnesia, a Plain Concepts y por supuesto a Olga, a Víctor y Raúl las presentaciones. Yo creo que es una iniciativa de mucho interés y queríamos desde la plataforma traerlo a todos los miembros, por supuesto, y a todo el sector. Entonces, agradeceros el que hayáis podido hacer las presentaciones y bueno, las presentaciones, si nos permiten, Olga, Raúl y Víctor, que creo que sí, las mandaremos a los asistentes y la presentación y todo el vídeo de la presentación será colgado en la plataforma de YouTube de la plataforma. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.